Amigos de Calzada Política, estamos hoy, invitamos al estudio al diputado Samuel García de Movimiento Ciudadano, bienvenido, y nos acompaña también nuestro colaborador Mauricio Sada, porque estamos muy interesados, diputado, de ver qué es lo que está pasando con las cuentas públicas que ya fueron ustedes a hacer una denuncia penal. Vamos a hablar específicamente antes de lo que es la controversia de ir a poner, porque también se ha hecho controversia de eso, de ir a poner la denuncia. Dime, ¿qué es lo que ustedes encontraron? ¿Qué años están ustedes denunciando? ¿Y de qué se trata? Muy bien, buenas tardes. Primero que nada agradezco y un honor estar aquí en tu programa. De inicio quisiera hacer un preámbulo, 10-20 segundos. Desde que Movimiento Ciudadano entró, nuestra bancada tenía como eje principal las cuentas públicas. Contrario a otros diputados que hacen gestoría o andan pintando uñas en las calles, para nosotros es muy claro que los diputados tenemos dos tareas. 50% es legislar y 50% es auditar. Y auditar es estudiar las cuentas públicas. En ese sentido, desde que entramos en septiembre, ya teníamos detectadas, lo hicimos durante la transición, todo el rezago que había en tema de cuentas públicas. Entre ellas, 18 cuentas públicas muy cuestionadas del sexenio saliente de Natividad, entrante de Medina. O sea, desde entonces. Desde 2006 a 2010. Inclusive esas cuentas las quiso blanquear la anterior legislatura, un 18 de agosto de 2015, y fue tal la presión ciudadana que el PRI ni siquiera salió pleno. Bueno, en fin, esas cuentas ahí estaban y haciendo un estudio exhaustivo de la prescripción de los delitos o de omisión o corrupción o de servidores públicos, nos encontramos un párrafo muy interesante que de ahí se basó gran parte de la estrategia para denunciar. La mayoría de los ciudadanos tenemos la creencia que los delitos por desvío o por corrupción prescriben a los 3 años. ¿Por qué a los 3 años? Porque el Código Penal marca que la pena por un acto de corrupción, y hablo en general, son muchas las fracciones, es de 1 a 7 años. Por lo tanto, la media aritmética es 3. Es decir, si el MP, el procurador, en 3 años no actúa, prescribe el delito. Sin embargo, nuestro Código de Procedimientos Penales actual establece que cuando el desfalco sea arriba de 600 cuotas, que si uno calcula por el salario mínimo son 43,000 pesos, se considera delito grave y por lo tanto la pena se duplica. De 1 a 7 se va de 2 a 14. Y entonces la media aritmética ya no es 3, se convierte en 7. Y por ello, desde enero, al presidente de la Comisión de Hacienda, Eugenio Montiel, y a los coordinadores les manifestamos que estas 18 cuentas públicas en septiembre vencen. En septiembre estas cuentas públicas, si no las votamos, se blindan en automático y por ello les hicimos un ultimátum. Si para el mes de abril no se votan las cuentas, vamos a ir directamente y sacar de este Congreso que las tenía secuestradas todas las cuentas públicas para que tenga insumos el procurador de presentar consignaciones penales contra estos titulares. Ese fue el motivo, la razón de ir ustedes. De ir directamente y por qué en este tiempo. Sí, porque ahorita vamos a explicar aquí a nuestros seguidores por qué la razón de hacerte esa pregunta, porque de todas maneras las cuentas siguen ahí en el Congreso y deben de seguir pues un curso legal adentro de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Es correcto. Al día de hoy, desgraciadamente el sistema, la ley es perversa. No le permite al auditor actuar hasta en tanto el Congreso no repruebe la cuenta. Es decir, para poder ir contra Natividad, ejercicio 2008, que hay una irregularidad de 912 millones. Primero tiene la Comisión de Hacienda que enviar un dictamen reprobando. Se vota en comisión. Posteriormente, el Pleno del Congreso, tenemos que 22 votos reprobarla. Y a partir de ahí, tiene que la Comisión de Vigilancia ordenarle al auditor que presente la denuncia penal o haga la multa, inhabilitación o sanción. Entonces, viendo el martes
que cuando me subí al pleno a exhortar al Congreso de que votaran las cuentas y el PRI se da cuenta y sale corriendo para romper el quórum y que además me apagan el micrófono, pues quedé muy claro de que no hay la mínima intención del PRI de siquiera dictaminar las cuentas. Y por ello fue que quisimos decirle al procurador, no te esperes a que se voten las cuentas. Yo como diputado que ya las recibí, mínimo úselo como indicio. Todo lo que está en las cuentas públicas es una demanda de 15,000 hojas, la que fuimos a presentar el día lunes. Las variantes del Congreso, bueno, no cambian algunas cosas. No están igualitas que cuando tú estuviste diputado, ¿verdad? Son igualitas y a mí me da la sensación, bueno, igualitas en muchos sentidos. Uno, que quienes tenían cuentas turbias, llámese PRI o PAN, inclusive yo aquel entonces estaba en el PAN y había exalcaldes que querían que se palomearan sus cuentas, especialmente los alcaldes salientes que querían que su último ejercicio se blanqueara porque pues no sabía, o sea, saliera porque no sabían la siguiente legislatura qué iba a hacer, ¿no? Pero otra cosa que creo que no ha cambiado es, a mí me da la sensación que el público en general tiene una percepción muy simplista o equivocada de lo que realmente es la cuenta pública. En mi experiencia, y ahorita el diputado Samuel me podrá opinar respecto a cómo es ahorita, la cuenta pública, aún las que vienen con observaciones en su mayoría, y no estoy defendiendo a nadie de los pillos y sinvergüenzas, hombres o mujeres de los que se están revisando sus cuentas, pero en general las cuentas públicas cuando vienen con señalamientos, en la gran mayoría son administrativos, fallas administrativas de procedimiento, que a lo mejor no se licitó correctamente, que a lo mejor una asignación presupuestal, ya sea federal o estatal, no se ejerció debidamente, cosas por el estilo. No por eso es una tarea menor, como dice Samuel, pues esa es parte importante y así lo hicimos nosotros en su momento. Ya, las cuentas hay que sacarlas, claro. Para bien o para mal, aprobarlas o rechazarlas. Sin embargo, creo que la ciudadanía cree que el aprobar o rechazar la cuenta ya es como que el dictaminar sobre la culpabilidad, la sentencia de que es un pillo, Natividad o Rodrigo Medina o quien tú quieras. Y en realidad queda muy corto de serlo. Es decir, el Congreso actual pudiera rechazar todas las cuentas que no va a suceder, porque se van a poner de acuerdo el PRI y el PAN, pero suponiendo, las pudiera rechazar y eso no necesariamente facilitaría ninguna investigación, ni ningún proceso. A contrario censo, como dicen los abogados, tampoco quiere decir que porque las aprueben limitaría a algún diputado o a algún ciudadano a decir, oye, espérame, a mí no me importa si se aprobaron las cuentas públicas o no. Yo tengo indicios de que aquí hubo un delito y salvo que con la salvedad de que no haya prescrito como lo marca la ley, cualquiera puede presentar una denuncia. En mi experiencia, los ratas y los sinvergüenzas no dejan huella de lo que se llevan en las cuentas públicas. La corrupción, los cochupos, los amarres se dan por fuera. Eso no quiere decir que no haya fallas, que no haya potencial para mejorar y no quiere decir que el trabajo obviamente que está haciendo, pues en este caso creo que están solapas ahí la bancada de Movimiento Ciudadano y qué bueno que están dando la batalla para exhibir el contubernio que se da entre el PRI y el PAN para... aunque parece que el PAN ahora está ahí amagando con que van a exhibir a Margarita, ¿no? Exactamente, pero a ver, porque estamos llegando a un punto muy, muy importante antes de las cuentas y antes de los números, diputado. Sí. Lo que está diciendo Mauricio es cierto. Todo esto, la situación de las cuentas, de todas maneras, lo primero que refleja es el movimiento o los movimientos políticos que hay adentro del Congreso. Ustedes se están enfrentando y fueron solos a hacer esta denuncia porque obviamente que hay muchos diputados que se alinean con el PRI y que no son priistas, ¿verdad? Y hay otros que... El bloque PRI le llamo yo. El bloque PRI, exactamente. Que, por ejemplo, ahí están los independientes. Yo no he visto
los independientes que voten diferente al PRI desde que se hicieron, entre comillas, independientes. No sé si ustedes lo percibieron así. Sí, y ahora ya tienen uno más. Tienen uno más independiente que fue de ustedes, Que fue ¿verdad? de nosotros. Sí, fíjate, concatenado a lo que bien decía Mauricio, es cierto, la mayoría de las cuentas traen temas de aspecto normativo, que el peor escenario serían multas. Aquí afortunadamente estas 18, y ahorita te puedo dar unos ejemplos, aquí sí el auditor, al darnos el informe, nos dice, esta cuenta no cumple los elementos para considerarse suficientemente solventada. Y te da el detalle, y es motivo por el cual presumimos que sí puede haber un delito. Gobierno del Estado 2008, Natividad González Parás. Hubo una época de crisis donde no había flujo y esta administración decide que todos los impuestos retenidos a empleados, ICPT, a prestadores, IVA y cuotas de seguridad social de 2 meses, octubre y noviembre, esos 912 millones de pesos que por ley estaban obligados a retener y enterar al SAT, ni los enteraron ni los usaron. El auditor dice, no hay constancia ni registro contable de ellos. Se ve que se retuvieron, pero no que se enteraron. Eso para cualquier contribuyente es delito fiscal penal por retener y no enterar. Entonces aquí lo que le decimos al PRI es, ¿cómo dices que no existe una irregularidad si el mismo auditor te está diciendo que hay evidencia de que se retuvo y no se enteró? Y no hay registro de dónde quedó. Se presume desvío. Entonces, esto nos ayuda bastante. Porque estás diciendo que no aparecen esos 900 millones. el auditor lo dice en el informe. Afortunadamente, hace unas semanas, su procurador anticorrupción, Ernesto Canales, dio a conocer a los medios, e indirectamente yo también tuve algunas pláticas, que él ya tenía detectado un padrón de 10 años de operadores del sexenio de Medina y de Natividad, pero que estaba batallando en encontrar cómo involucrar al gobierno, porque él tenía detectadas las operaciones y las empresas, pero no ligar al gobierno. Entonces, esto va a concatenar muy bien, porque aquí al contrario, aquí no salen ni los operadores ni las empresas, pero salen los montos que no pudo registrar el gobierno. Por ende, va a ser muy importante para él, si él trae un expediente de 10 años, pues aquí te estoy poniendo 5 de pechito. Natividad, este año te estoy poniendo todo lo que tiene que ver con Istelión, los bonos chatarra, los estacionamientos que nunca se hicieron, te estoy poniendo los 4,000 millones de agua y drenaje, que no existe registro contable de dónde quedó esa deuda, te estoy poniendo la REA, que se usó como caja chica, bueno, se presumía una caja chica, aquí el auditor nos dice cómo y por dónde se manejó esa deuda con interés muy alto, pero no queda registrado en contabilidad. En fin, aquí, como detectamos que más allá de lo administrativo, el mismo auditor en el informe nos dice los desvíos y los montos no solventados. Fue por lo cual dijimos, aquí hay suficiente carne, como se dice coloquialmente, como para que por un acuerdo entre PRI y PAN esta información no le llegue al subprocurador. Vamos a denunciar. Ahí me queda muy claro, como lo dice Mauricio, la última semana el PRI y el PAN, en vez de discutir cuentas, pues en lo oscurito tamalearon a los comisionados de transparencia, en lo oscurito, que de hecho ya uno que sin experiencia ya lo pusieron de presidente, en lo oscurito le quitan 2 magistrados al Poder Judicial, cuando el dictamen venía en el sentido contrario de aumentar a 20, y ahí fue el cambio de barajitas. Oye, déjame poner a este comisionado que es el presidente, y me voy suave con Medina, déjame amarrar 2 magistrados para yo tener el poder en el Consejo de la Judicatura del Estado, y te libero estas de Istelión. Y ya cuando ven la gran presión que hay, y con esto culmino para no abusar del tiempo, al día siguiente de denuncia sale el PAN y dice, exhorto que reprobemos a Margarita 2013 y 14. Bueno, señores, la cuenta de Margarita 2014 llegó en ceros. Yo le pregunto al PAN, ¿con qué argumento la repruebas? ¿Cómo vas a hacer un dictamen para reprobar una cuenta que el auditor te dice que está perfecta? Sí, se curaron en salud, pero pues no hay nada, entonces pero no hay enfermedad en el caso de esa cuenta. Ahí lo que en realidad debiera pasar, y hace un mes Movimiento lo dijo en el pleno, es, tu comisión de vigilancia, que el PAN tiene mayoría y lo preside, pídele
una revisión excepcional al auditor, porque fue la denuncia que presentó Movimiento hace un mes contra Margarita, de que encontramos 123 millones cobrados en cheques en ventanilla. Y entonces sí, digo, eso es un ahora sí, bastante... con esa revisión extraordinaria va a haber elementos para que podamos reprobar a Margarita 2014. Pero en el Inter, pues para mí es populismo, es show de decir, yo también me sumo a la batalla de las cuentas. Exactamente, porque los panistas ahorita te están criticando a ti y a tu compañera, es decir, a tu bancada, de que se hayan ido directo a denunciar cuando estamos diciendo lo que dije al principio, que de todas maneras las cuentas ahí siguen y el Congreso las tiene que sacar alguna vez, y ellos dicen, pues vamos a esperar a que las saquemos y luego vamos todos juntos a ellos denunciar. La jugada, y lo he visto en anteriores legislaturas, es que se vayan prescribiendo y de repente en un extraordinario o en un pleno sin avisar van a sacar el dictamen con las 18 cuentas y van a decir, en virtud de que ya prescribieron, quedan sin materia. Vámonos. Y blindaste todas las irregularidades. Bueno, Movimiento dijo, no queremos que eso se dé en septiembre. Yo desde ahorita le llevo al auditor todos los informes, que son prueba plena. No son como otras pruebas que recabas en la calle, tachables en un juicio. Estas son prueba documental pública de autoridad competente, quien tuvo a la mano la contabilidad de los paraestatales y no pueden, por lo tanto, lo que se llama una prueba iuris tantum, presumir encontrar algo distinto. No, es el auditor quien lo detectó y por tanto puede ser utilizado por el juez para el delito y por el procurador para consignar. Yo creo que, perdón, aquí hay un elemento que en la historia, bueno, en nuestra historia de Nuevo León, no sé si hace muchos años o décadas existía, ¿no? Pero a contrario de los últimos 20 años, existe un fiscal independiente. Se le podrá cuestionar el nombramiento, que fue por cuestiones prácticas como se hizo, ¿no? Pero creo que está claro que hay un fiscal independiente que tiene facultades y la intención y la capacidad para castigar estos posibles delitos, más allá de que si se aprueba la cuenta pública o no se aprueba la cuenta pública. Como lo decíamos hace rato, la cuenta se puede aprobar, no importa. Los delitos, si existen presuntos delitos, mientras no hayan prescrito, se puede denunciar y se puede actuar en contra de los presuntos delincuentes. Antes no existía. O sea, cualquier denuncia que hiciera un ciudadano, que hiciera un diputado, que hiciera el que fuera, así fuera con pruebas, como dice el diputado, ¿cómo le dijiste el término? Prueba plena. Pues si o sea, ¿qué iba a hacer el procurador? Si iba a meter al bote a los mismos suyos. Claro. Si no, o si eran del otro partido, como quiera, como dice, acaba negociando. Ahorita ya tenemos un elemento que, si bien es su fiscal anticorrupción, tiene facultades e independencia para actuar sobre cualquier denuncia que se presente en este sentido. Ahí se va a probar, ¿verdad? En estos primeros casos. Pues en estos primeros casos y en muchos que seguramente van a salir. Los más escabrosos, quizás que ya se han dado algunas pruebas, son los de la propia administración actual, que también va a haber. Claro, famoso Cobijagate. Muy bien, miren, si me permiten, ya quedó ahorita en esta cápsula muy claro, cuando menos el estatus de la situación, ¿verdad? Porque de repente, como hay tantas voces, las personas que nos siguen están acostumbradas a que lleguemos a algunos entendimientos, que es de lo que se trata hacer aquí en Casada Política. Cuando menos ya quedó muy claro cuál es la situación de estas cuentas, y voy a cortar este segmento para pasar al siguiente, donde quiero que el diputado nos haga el favor de decirnos algunos otros ejemplos que trae entre esos millones de pesos de las cuentas. ¿Te parece? Claro que sí. Continuamos aquí en Casada Política.